así de pie vamos a compartir de la palabra de esta mañana. Nuevamente les invito a buscar su Biblia. Y vamos a leer en el texto de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer los versículos del 1 al 15. Hechos 16, del 1 al 15. Es la lectura que vamos a compartir en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aquí la lectura se pueden sentar. Miren, la gran mayoría de los eruditos y de los estudiosos de la palabra pues coinciden en señalar que el libro de los Hechos es un libro en el cual, si bien es verdad que apenas podemos encontrar, vamos a decirlo así, de una manera escrita y de una manera desarrollada, ¿verdad?, enseñanzas específicas de doctrina. Es cierto, miramos el libro de los Hechos y es pues, muy complicado encontrar enseñanza específica, ¿verdad?, y desarrollada en cuanto a la doctrina, como sucede, por ejemplo, en las cartas, especialmente en las cartas pastorales, que ahí sí vemos el desarrollo, ¿verdad?, específico y concreto de doctrina. Sin embargo, aunque esto no es así, especialmente porque el libro de los Hechos es un libro narrativo que nos narra el comienzo y el inicio de la historia de la Iglesia, y especialmente vemos ahí la actuación del poder de Dios a través de su Espíritu Santo y del mensaje del Evangelio. Sin embargo, sí coinciden en hacernos ver que la doctrina sí aparece y brilla con todo su fulgor en este libro de una manera práctica. De una manera práctica en la vida de los creyentes
y en la vida de la Iglesia. Y eso, evidentemente, yo creo que es lo fundamental. Realmente no solamente necesitamos conocer la doctrina, lo que realmente tenemos que hacer después es vivir la doctrina. Y necesitamos conocer al Señor, pero tenemos que vivir al Señor. Y eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Podemos ver la doctrina, pero la vemos de una manera práctica, vivencial, en la vida de aquellos primeros creyentes y de aquella primera iglesia. El deseo que nosotros tenemos para nuestra iglesia y para cada uno de ustedes es precisamente, por un lado, que aprendan la doctrina, pero que también vivan la doctrina. Que seamos una iglesia que realmente aprendamos de la palabra y vivamos la palabra, para dar gloria al Señor, para conformar nuestra vida, para fortalecer nuestra fe y para ser usados para llevar el mensaje del Evangelio. En el día de hoy queremos seguir avanzando un poco más por este libro de Hechos y añadir un nuevo episodio a la serie que ya hace unos cuantos meses comenzamos, el Evangelio, poder de Dios para la salvación, lo habíamos titulado. Recuerden que no es un título que haya nacido de mi mente, es una proclamación y una verdad dicha por el apóstol Pablo. Pero quisimos poner este título a nuestra serie, el Evangelio, poder de Dios para la salvación. Y lo que estamos haciendo, ¿verdad?, a través del recorrido de este libro y con diferentes ejemplos que encontramos en la palabra, es ver la actuación del poder de Dios en la salvación y también la veracidad y la garantía del poderoso mensaje del Evangelio que cambia y transforma vida para siempre. Pero saben que a lo largo de este recorrido y a través de estos ejemplos, donde hemos visto el poder del Evangelio actuando en la vida de personas, también hemos ido analizando, ¿verdad?, un poquito la historia de esa iglesia primitiva, de esa iglesia inicial que Dios levantó, y cómo el Evangelio fue recorriendo, ¿verdad?, desde Jerusalén, cumpliéndose fielmente lo que el Señor había ya estipulado para los apóstoles y discípulos, desde Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y es lo que hemos estado viendo también en este tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer también en el día de hoy, a través del ejemplo que vamos a ver, que nos lleva hasta una mujer que conoció del Evangelio, una mujer a la que Dios abrió su corazón y con el poder del Evangelio transformó su vida para siempre. Esta mujer es Lidia. Pero vamos a seguir caminando, ¿verdad?, un poquito por la historia que nos lleva hasta aquí. Si recuerdan, el último ejemplo que habíamos visto fue el de Sergio Augusto, ¿se acuerdan? Aquel hombre que era cónsul, ¿verdad? Era el gobernador en aquel lugar, en aquella isla, ¿verdad?, de Malta, y allí, en aquella isla, el Señor había obrado a través de Pablo y de Bernabé, ¿se acuerdan?, para traer también a este hombre, a Sergio Paulo, pues el conocer la palabra, ¿verdad?, y el conocer del Señor. Él era el procónsul de Chipre, yo había dicho de Malta, de Chipre, ¿verdad?, de aquella isla, y allí el Señor había obrado sobre él. Y si se acuerdan, una vez que Pablo y Bernabé regresaron de ese primer viaje misionero, ese fue el primer viaje que el apóstol realizó, volvieron a la iglesia de donde ellos habían salido, en Antioquía, allí en aquella iglesia materna, la iglesia del apóstol. Y miren, después de estar allí por algún tiempo, el apóstol Pablo comenzó a organizar y a preparar lo que iba a ser su segundo viaje. Y vemos inicialmente cómo Pablo tuvo como principal misión, ese fue, vamos a decir, el proyecto, y en lo cual Pablo empezó a trabajar, el poder recorrer nuevamente las iglesias que ya había visitado y que había levantado en aquel primer viaje.
y tenía el deseo de visitar a todos aquellos hermanos con los cuales había compartido en su primer viaje. Hermanos que en la gran mayoría de los casos nacieron fruto del Evangelio que tanto Pablo como Bernabé les habían compartido. ¿Y qué quería hacer Pablo? Visitar esas iglesias, visitar a aquellos hermanos, para ver cómo se encontraban, para saber cómo estaban esos hermanos. Y sobre todo quería fortalecerles y confirmarles en la fe. Miren, en el capítulo 15, capítulo anterior al que hemos leído, vemos en el versículo 36 que nos dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ese era el propósito inicial de este viaje del apóstol: poder regresar y visitar a aquellos hermanos a los cuales les habían compartido la palabra, visitar a aquellas iglesias y saber cómo estaban. Pero no solamente saber cómo estaban físicamente, ¿no? Cómo se encontraban, no, lo que él realmente quería saber era cómo estaban en la fe. Si realmente estas personas estaban manteniéndose firmes en el Evangelio que habían recibido. Y así se inicia el viaje. Un viaje pues peculiar, porque hubo un desencuentro entre Pablo y Bernabé, y bueno, ellos se separaron y cada uno fue por un lugar, y Pablo fue acompañado por Silas en este segundo viaje, y más adelante, como veremos, también estuvo con él Timoteo, y evidentemente estuvo Lucas, que fue el autor de Hechos. Y fíjense lo que dice el versículo 41 del capítulo 15. Después de recorrer varias ciudades, dice: y pasó por Siria y Cilicia. ¿Y qué iba haciendo? Confirmando a las iglesias. Confirmando a las iglesias. Así que Pablo iba por aquellos lugares, ¿verdad? Iba visitando a aquellos hermanos, a aquellas iglesias, y las iba confirmando en la fe. ¿Y cómo? ¿Cómo iba haciendo esto Pablo? ¿Cómo pensamos que Pablo iba por aquellos lugares confirmando la fe de aquellos hermanos? Pues evidentemente, hermanos, con la palabra, con la oración y también con su propio ejemplo. El apóstol utilizó la palabra, utilizó la oración y también utilizó su ejemplo para poder fortalecer la fe de todos aquellos hermanos a los cuales fue visitando. Miren, las dos primeras, la palabra y la oración, como ya sabemos, eran prioridades que los apóstoles se habían encargado de recordar a la iglesia. ¿Se acuerdan? Al principio de Hechos, ¿verdad? En Hechos 6:4. Recuerden que ellos les habían dicho a la iglesia que ellos estaban para poder predicar y orar por la iglesia. Así que esto ya evidentemente estaba establecido. Y Pablo usó siempre la palabra y la oración. Y miren, ya fuera que estuviera presente o estuviera ausente, siempre lo hizo. Y el ejemplo lo tenemos en las cartas que él escribió. Fíjense, hermanos, incluso cuando él no pudo estar con aquellos hermanos, cuando él no pudo visitarlos, ¿qué hizo? Les escribió cartas. Y a través de esas cartas les siguió hablando de la palabra del Señor. Y a través de esas cartas él les mostró que cada día oraba por cada uno de ellos. Esto era algo continuo en la vida de Pablo. Y esto fue lo que hizo mientras realizó ese segundo viaje por aquellas iglesias. Confirmar la fe de aquellos hermanos a través de la palabra y de su oración. Él siempre usó la palabra para enseñarle, para corregirle, para exhortarle, para instruirles y disciplinarles. Y todo siempre con el único fin de confirmar la fe de aquellos cristianos. Y que cada día pudieran crecer más y más conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo, efectivamente. Y miren, era tan importante realizar esta labor, que incluso el apóstol tuvo que exhortar a que se hiciera igualmente. Y miren, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, dirigiéndose el apóstol a Timoteo precisamente,
Leemos en los versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Que qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en la misma carta, en el capítulo 2, en los versículos 1 y 2, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Era importante, por lo tanto, para poder fortalecer la fe, preparar y hacer que los creyentes crecieran conforme a la imagen de Cristo, seguir recibiendo la enseñanza de la palabra y seguir obrando a través de esa palabra, exhortando, corrigiendo, enseñando, instruyendo, disciplinando, formando y capacitando incluso a otros hombres para que hicieran lo mismo. Pero Pablo también, como decimos, usó la oración. Y la usó para interceder en amor delante de Dios por cada uno de aquellos hijos espirituales. Y también la usó para orar por las diferentes iglesias, rogando de Dios cuidado, fortaleza y sabiduría de lo alto. Lo podemos leer en Filipenses 1, del 3 al 11. Un ejemplo. Él oraba por aquellos hermanos y por aquellas iglesias. Intercedía por cada uno de ellos. Y le rogaba al Señor que los cuidara, que los fortaleciera. Y sobre todo que les diera sabiduría, discernimiento y entendimiento en la palabra. Y como decimos, por último, él también se mostró como un ejemplo. Un ejemplo donde él evidenció al resto de los hermanos su obediencia y su amor por Cristo. Su obediencia y su amor por Cristo. Y él, en ese ejemplo, enseñó, por ejemplo, cuáles fueron sus luchas como hombre pecador, cuáles estaban siendo sus pruebas, cómo estaba siendo su sufrimiento y su dolor, y también cómo estaban siendo sus gozos en Cristo. Y miren, aquí hay un punto que era importante en ese ejemplo de Pablo, que ya lo hemos dicho en alguna ocasión y otros hermanos lo han comentado desde este púlpito. Y es que él no quería que lo vieran a él, sino quería que vieran a Cristo en él. Él les dijo: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. Por lo tanto, él iba por aquellos lugares, iba por aquellas iglesias, visitando a aquellos hermanos, y lo iba haciendo con la palabra, lo iba haciendo orando por ellos, y lo iba haciendo con su propio ejemplo para fortalecer y convencer de la fe a cada uno de ellos. Miren, yo estoy totalmente convencido en afirmarle que Pablo nunca descuidó a sus hijos en la fe. Y como decíamos antes, ya fuera de manera directa o indirecta a través de sus cartas, o incluso a través de otros hermanos y colaboradores suyos que sabemos él envió a otras iglesias, ¿verdad? Pero él siempre veló por el cuidado de aquellas almas. Siempre. Aunque evidentemente, y lo vemos en la palabra, lo vemos en sus cartas, eso no quitó que las iglesias tuvieran problemas. Y no quitó que el enemigo hiciera daño en las iglesias. Y no quitó que entraran en ocasiones falsas enseñanzas y profetas. Pero miren, esto no fue porque Pablo omitiera o descuidara su cuidado. En todo caso, si esto sucedió fue porque aquellos hermanos no se mantuvieron fieles en la obediencia a la enseñanza y a la doctrina que el apóstol les había enseñado. Esta es la realidad. Pero el apóstol, aquel que había sido escogido directamente por el Señor, cuidó siempre y veló hasta el final de sus días por cada alma. Y esta, evidentemente, es sin lugar a dudas también la manera
en la que debemos de obrar nosotros con toda persona que es alcanzada y ganada por Cristo para su iglesia. Tenemos que cuidarla, tenemos que disipularla con la palabra, tenemos que interceder con ella y por ella en oración. Tenemos que ayudarla en cuanto pueda necesitar para que pueda crecer y ser fortalecida en su fe y en su compromiso y en su servicio al Señor, para que la imagen de Cristo se vaya conformando cada vez más en ella. Y una cosa importante, sin lugar a dudas, la responsabilidad principal en este aspecto recae sobre los líderes, los pastores, los ancianos que el Señor pone en su iglesia, pero también en cada uno de sus hijos. Somos responsables. Cuando estamos compartiendo la palabra con alguien, cuando estamos evangelizándole a alguien, somos responsables de velar y de cuidar de esa persona. Todos y cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas, el Señor, a aquellos que Él ha escogido, nos permite tener la oportunidad de adquirir la sabiduría, el conocimiento y la ayuda del Señor para enseñar como hacemos con la iglesia. Pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros velar por las almas a las cuales el Señor ha ganado, para que se fortalezcan en la fe y estén firmes en ella. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo en ese segundo viaje. Sin embargo, el viaje de Pablo tornó en un cambio. En un momento dado de ese viaje hubo un giro en ese cambio. Y mire, no solamente le iba a llevar a visitar las iglesias y a los hermanos de aquel primer viaje para confirmarlos en la fe, sino que delante de él se iba a abrir un campo de siembra para la palabra del Evangelio. Delante del apóstol se iba a abrir cada vez más un gran campo donde sembrar el Evangelio. Y es que la llama que había sido prendida por el Señor en su corazón, para que Él fuera un instrumento y pudiera llevar el mensaje del Evangelio, evidentemente no se había apagado con su regreso a Antioquía. Esa llama que el Señor había prendido en su corazón, para que Él pudiera compartir el Evangelio, no se apagó cuando Él llegó a su iglesia materna y se estableció nuevamente allí. Todo lo contrario. El Señor se estaba encargando de que aquel fuego se avivara cada vez más. Y lo estaba haciendo el Señor alimentándolo con la leña. Permítanme utilizar esta expresión que estamos utilizando, esta metáfora. Estaba utilizando la leña de saber que tras las puertas y los muros de su iglesia habían aún muchas almas, muchos corazones, muchas vidas que se encontraban muertas y vacías, y que estaban necesitadas de ser rescatadas y salvadas de una condenación eterna, a la cual se estaban dirigiendo con rumbo fijo y a buen ritmo además. Esa era la realidad que había delante de Pablo también. Y el Señor estaba avivando esa llama en él. Y así, mientras Pablo estaba visitando a aquellas iglesias y a aquellos hermanos, el Señor le mostró que tenía un nuevo plan para él. Y es lo que hemos leído en los primeros versículos, del 1 al 5, ¿verdad? De nuestro capítulo 16, y después, sobre todo, del 6 al 10. Miren, vamos a leer del 1 al 10. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que la acordasen. Y fíjense lo que dice el versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esa labor estaba permitiendo que las iglesias fueran confirmadas en la fe y aumentaran en el número. Pero ahora fíjense, ahora llega el cambio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí vemos un giro tal en el viaje de Pablo, en el propósito inicial que Pablo tenía. Un giro que Dios trajo en la labor que Pablo tenía que desempeñar. Y en estos versículos, especialmente en los versículos del 6 al 10, en estos primeros 3 versículos, creo que hay algo que nos llama poderosamente la atención, ¿verdad? Y es que dice que el Espíritu del Señor no les permitiera predicar la palabra en aquellos lugares que inicialmente Pablo se había propuesto ir. Fíjense, dice que ellos querían ir hasta Asia, y dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué pasó? Que el Espíritu no se los permitió. Y llama la atención esto, ¿verdad? En principio es curioso, ¿no?, que el Espíritu del Señor les impidiera ir a predicar la palabra a esos lugares. Pero miren, aquí hay algo en este texto que es importante destacar. Y es que en todo caso, Él no se opuso, nunca, ¿verdad?, ni luchó contra ese impedimento. El apóstol Pablo no puso pega, ni se opuso a lo que el Espíritu del Señor estaba diciendo que tenían que hacer. Todo lo contrario. Él se sujetó en obediencia a la guía que en ese momento le fue dada por el Espíritu de Dios. Y él hizo todo, absolutamente todo cuanto el Espíritu de Dios le indicó. Que saben una cosa, es también lo que nosotros debiéramos hacer. Someternos en obediencia a lo que el Señor cada día marca para nosotros. El apóstol Pablo, así como el resto de sus compañeros, a medida que la voluntad de Dios les fue revelada, ¿ellos qué hacían? La obedecían. Miren, al respecto de esta situación, muchas opiniones se han dicho al respecto del porqué de este impedimento. Y saben una cosa, cuando uno mira la palabra y medita y estudia los pasajes, se da cuenta de que las evidencias de la palabra son las correctas. Y lo correcto en este sentido es el pensar que en aquel momento eso no eran los planes de Dios, los cuales sí fueron más adelante, porque en su tercer viaje Pablo sí pudo ir a visitar esos lugares y sí pudo ir a llevar la palabra a esos lugares. Pero en aquel momento eso no eran los planes de Dios. En aquel momento el Señor tenía otros lugares y otros corazones a los cuales les era necesario llevar la palabra. Y esto es importante, sujetarnos, ¿verdad?, a la voluntad de la obediencia de nuestro Señor. Entonces, dice el versículo 9, le fue dado a Pablo una visión. Dice este versículo, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué vio Pablo en esa visión, hermano? Pues dice que vio a un hombre de Macedonia. Y aquel hombre dice que estaba suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ayúdanos. Aquel hombre, sumido en una gran angustia, estaba suplicándole ayuda. Ayuda. Este es el grito desesperado, sin lugar a dudas, de toda alma sin Cristo. Ayuda. Yo no sé, me imagino que creo que todos los que estamos aquí alguna vez habrán visto un famoso cuadro que es llamado El Grito. ¿Lo conocen? Si no lo conocen, un cuadro muy famoso llamado El Grito.
Seguro que a lo mejor ahora no se dan cuenta, pero si lo buscan en internet se acordarían, seguro que lo hemos visto, es un cuadro donde se ve un hombre haciendo así, gritando, en un paraje desolado, sobre lo que parece ser un puente. Bueno, yo les animo a que lo vean porque realmente el autor de ese cuadro pintó ahí una expresión bastante realista, ¿no? El pintor es un pintor noruego de nombre Edvard Munch. Y dicen que este cuadro, que yo les leo textualmente, simboliza a un hombre moderno en un momento de profunda angustia y desesperación existencial. Dice que simboliza a un hombre moderno en un momento de profunda angustia y desesperación existencial. Miren, yo no voy a analizar en esta mañana aquí ese cuadro, ¿verdad? No es la idea, ni lo que el autor quiso representar a través de él. Pero lo que sí es cierto, hermano, lo que sí es cierto, es que el hombre no podrá comprender jamás, y sobre todo no podrá dar realmente un verdadero sentido a su existencia, si no es solo a la luz del que lo creó. Y esa es la realidad. Solamente a la luz de aquel que ha sido su creador, de Dios, podrá entender su existencia y sobre todo por qué existe. Y es por medio, hermano, de esta palabra de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, que Dios ha dado a conocer esta verdad. Pero miren, hay algo que quizás sea todavía mucho más importante. El hombre no solo necesita saber por qué existe. El hombre, todo hombre, lo que realmente necesita saber es en qué condición existe. En qué condición está y hacia dónde le va a llevar esa condición por el resto de su existencia si no hay un cambio en su vida. Eso es lo que realmente necesita conocer todo hombre. Eso es lo que realmente necesita entender todo hombre. Necesita saber que existe y está viviendo en un estado de rebeldía, que está de espaldas a Dios, que está de espaldas contra aquel que lo ha hecho existir, su creador, y que si sigue en ese estado va a acabar pasando todo el resto de su existencia, que recuerden es una existencia eterna desde el mismo momento en el que Dios nos creó, la va a pasar en la más absoluta de las angustias y sufrimiento, porque padecerá el castigo de la ira de Dios en el infierno. Eso es lo que yo les invito, y pueden leerlo, no lo vamos a hacer, pero lo ven, ¿verdad? Por ejemplo, en Romanos, a partir del versículo 18 del capítulo 1, que empieza a hablar acerca de la culpabilidad del hombre. Ahora bien, también Dios, nuestro Creador, nos ha manifestado su amor y su misericordia por medio de su palabra. Y a través de la palabra, Dios nos está permitiendo conocerle a Él, al Creador, al que ha hecho que existamos. Y por ella misma, por ella, por la palabra, nos revela cómo Él, y solo Él, puede cambiar el estado de nuestra existencia para toda la eternidad. ¿Y cómo lo hace? Pues por medio de su Hijo Jesucristo y mediante la obra de redención, la obra de salvación que Dios llevó a cabo en Él. Ese es el auxilio que realmente todo hombre necesita. Realmente es el auxilio que todos necesitamos. Y a través de Cristo, Dios nos da una nueva vida llena de un verdadero sentido. Ahí sí encontramos el verdadero sentido de nuestra existencia. Y además nos da el gozo de esa existencia mientras estamos aquí. Pero sobre todo, cuando partamos para estar junto a Él en su reino por toda la eternidad. Y allí en ese reino podamos gozarnos y alegrarnos de adorar su santo nombre y de disfrutar de las riquísimas bendiciones que Dios tiene reservadas en los cielos para nosotros. Yo creo que de una manera muy resumida, en una frase, el apóstol Pablo pudo expresar de una manera clara la razón de su existencia. Para mí,
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso es lo que necesita este mundo. Pablo había encontrado y ahora sabía y se gozaba de la verdadera razón de su existencia. Pero también Pablo sabía que este auxilio solamente podía llegar y llevarse a cabo por el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, como estamos diciendo, es el único, y lo digo entre comillas, instrumento que ha sido provisto por Dios para llevar a cabo esta misión de salvar y rescatar. Solo el Señor Jesucristo lo puede hacer. Él sabía que Él era, Pablo sabía que Cristo era el único auxilio posible. Por eso dice el versículo 10, que cuando el apóstol vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo fue consciente inmediatamente de esa verdad, pero también sabía otra verdad, y es que solamente había una manera, una forma, o en la manera en la que nosotros lo queramos llamar, hermano, pero solamente hay una manera en la que Dios usa para llevar esta verdad. Y esa manera sigue siendo la misma hoy, como lo fue en aquel momento. Y es a través de la proclamación y la predicación de la palabra de Dios. La predicación y la proclamación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, en la palabra se nos habla de Cristo. En la palabra encontramos perfectamente narrado el plan de redención que Cristo llevó a cabo para traer salvación y vida eterna. En la palabra de Dios encontramos todo el contenido necesario, ni más ni menos. Lo necesario, lo justo, puesto por Dios, para que podamos llegar a esa salvación y para poder ofrecer el auxilio necesario. A través de la palabra y con la obra de su Santo Espíritu, sabemos que Dios puede traer vida a un ser que está muerto, dándole fe en su Hijo Jesucristo. Un corazón frío y inerte, un cuerpo descompuesto y podrido, como sabemos que están todos muertos, así es la condición espiritual de todo aquel que anda en pecado, solamente puede ser vivificado por Dios mediante el poder de su Evangelio. Un Evangelio proclamado, un Evangelio predicado. El apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, le dice en 2 de Timoteo 1, del 8 al 11, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. El Evangelio predicado, el Evangelio que trae la palabra verdadera de la obra de Cristo, puede dar vida y da vida con poder. Por cierto, aquí aparece un joven Timoteo. Aquí en Listra, en su segundo viaje, Pablo encontró a este joven, a Timoteo. Y desde ese momento Timoteo se convirtió en un colaborador inseparable del apóstol, un hijo espiritual, por el cual el apóstol tuvo un amor especial, y de hecho él le escribe 2 cartas a Timoteo para cuidarle y velar por él. Pero hermanos, tristemente tenemos que reconocer que muchos cristianos y creyentes hemos perdido de vista esta verdad. La verdad de que la predicación de la palabra debe de seguir teniendo la centralidad en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de la Iglesia. La predicación del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. Miren, a Dios le damos las gracias, porque Él
ha despertado en nuestros corazones, en los corazones de los que estamos aquí en esta iglesia, pues la importancia de ver su palabra en nuestra vida. Meditamos y estudiamos de ella y damos gracias a Dios por ese deseo y esa pasión en sus corazones. Pero con honestidad, hermanos, miremos nuestro corazón y reflexionemos delante de nuestro Señor. Si como Pablo somos también nosotros conscientes de que esta es la manera que Dios usa para salvar. Y entonces preguntémonos, ¿estoy yo compartiendo el Evangelio? ¿Estoy yo predicando la palabra del Señor? Si realmente entiendo que es la fuente de todo auxilio, yo, portador de esta palabra, que amo la palabra, que amo al Señor, ¿estoy compartiendo este Evangelio? El apóstol Pablo, como leíamos en el versículo 10, ¿saben una cosa? Desde el mismo instante en que recibió la visión, dice enseguida, al momento, desde que pudo, quiso ir a Macedonia. Él no perdió un solo segundo. Con urgencia, Pablo salió para predicar el Evangelio allí porque él sabía que era una orden de Dios y una necesidad, había una urgencia. Y hermanos, hoy sigue estando esa urgencia. Hoy sigue habiendo urgencia. Sigue habiendo personas que gritan ayuda, ayuda. Y nosotros tenemos que responder a esa orden de nuestro Señor sin vacilar. Sin vacilar. Ir y predicar el Evangelio. Como dice este versículo 10, nosotros también debemos de estar persuadidos, es decir, convencidos de que Dios nos ha llamado para anunciar el Evangelio. Pablo no tuvo la menor duda, ni los que estaban con él. Dice, dando por cierto, persuadidos de que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo sale de aquel lugar y en apenas 2 días, junto con el resto de sus colaboradores, llega de Troas a Filipo, la ciudad principal de la provincia de Macedonia. Y leemos en el capítulo 16 estos versículos del 11 al 15. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Saben, aquí estamos viendo un acontecimiento histórico. Yo no sé si alguien sabe cuál es el acontecimiento histórico que estamos viendo en este versículo. Pues miren, el acontecimiento histórico es que el Evangelio estaba llegando por primera vez a Europa. En aquel momento el Evangelio estaba cruzando de Asia a Europa. A partir de ese momento se iba a sembrar en suelo europeo la semilla de la palabra de Dios. Y fíjense, por un momento recordemos el alcance que estaba teniendo esto. El alcance y la grandeza que estaba empezando a coger la obra que ya Cristo había iniciado. A pesar de toda la oposición que hemos visto, ¿verdad? A pesar de toda la persecución, a pesar de todo lo que había estado sucediendo, la palabra estaba llegando cada vez más lejos y ahora estaba entrando en Europa. Y ¿saben una cosa? Cuando preparaba la predicación y pensaba en este texto, me acordaba de unas palabras, las palabras de Gamaliel. ¿Se acuerdan? Cuando les dijo al resto de los líderes de la sinagoga, cuando habían cogido a Pedro para impedirles que hablara, y luego se habían reunido ellos aparte,
¿qué le dijo a Gamaliel? Dice, y ahora os digo, apartad de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, ¿qué dijo? No la podréis destruir. No la podréis destruir. Hermanos, lejos de ser destruida, la obra estaba creciendo. A pesar de la oposición, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones y circunstancias de la persecución de los hermanos, el Evangelio seguía creciendo, porque es una obra de Dios. Y todo lo que viene de Dios no puede ser destruido. Bueno, llegaron a aquel lugar, dice, a Filipo, ¿verdad? Que era, dice, la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia romana. Y curiosamente, aunque Pablo había visto en su visión a un hombre, las primeras personas que reciben la palabra por parte de Pablo, ¿quiénes fueron? Mujeres, efectivamente. Fueron unas mujeres. Como ya comentábamos en su momento, era costumbre que el apóstol Pablo en sus viajes, cada vez que entraba en una ciudad, ¿qué buscaba? Buscaba una sinagoga, ¿se acuerdan? Te lo decíamos. Cada vez que Pablo entraba en una ciudad y iba a predicar, lo primero que hacía era buscar una sinagoga, y en esa sinagoga él llevaba el Evangelio. Pero es evidente que Filipos no tenía sinagoga. Y aunque habían allí judíos viviendo, no eran lo suficientes como para cumplir los requisitos que eran necesarios para abrir una sinagoga. No se abría una sinagoga así como así en cualquier lugar que había judíos. Había unos requisitos de la ley, y uno de esos requisitos es que hubieran al menos 10 hombres principales de 10 familias. Si este requisito se cumplía, entonces se podía abrir una sinagoga. Pero si este requisito no se daba, entonces los judíos buscaban un lugar, normalmente cerca del mar o cerca de un río, para que a las afueras de la ciudad ellos pudieran celebrar su tiempo de lectura de la palabra y oración. Y eso es lo que estamos viendo en este caso concreto, ¿verdad? Vemos que no había sinagoga, y dice el versículo 13 que un día de reposo ellos llegaron a aquella ciudad, a Filipo, y dice que se establecieron allí por unos cuantos días, y uno de los días de reposo salieron fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Miren, no solamente no se daba la situación para que se pudiera ir a una sinagoga, sino que encima, en aquel lugar de oración, ¿quiénes eran las que habían? Mujeres. Habían allí un grupo de mujeres que se reunían para orar y para leer de la palabra. Ahora, esto no fue ningún impedimento ni para Pablo, ni para el resto de sus colaboradores, ¿verdad? Ellos tenían claro cuál era su misión. ¿Y cuál era la misión de ellos? Predicar el Evangelio. Y miren, como ya hemos visto también en los ejemplos anteriores, volvemos a repetirlo hoy, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Él conoce los corazones y Él lleva el Evangelio a cualquier corazón. Da igual la condición. Recuerden lo que dice Pablo en Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Así que aquello no fue un impedimento para que aquellos hombres proclamaran el Evangelio. La proclamación del Evangelio, recordemos, no conoce barreras, ni culturales, ni sociales, ni de ninguna otra índole. Si no las conoces, no las levantes. Si no hay barreras puestas por Dios, tú no levantes barreras. En Hechos 2:39 recuerden lo que dice la palabra, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Y saben una cosa, allí entre aquel grupo de mujeres, Dios estaba llamando a una de ellas. ¿A quién? A Lidia. Dice el versículo 14, que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Lidia era una mujer de la ciudad de Tiatira,
En aquel lugar probablemente había un lugar que se llamaba Lida, y de ahí que ella adquiriera ese nombre. Pero sabemos que era una mujer que desempeñaba una profesión que en aquel momento era muy bien remunerada. Ella era vendedora de telas de púrpura. Y en aquel momento, en aquel tiempo, y más siendo una colonia romana, la púrpura, las telas de púrpura, solo la podían adquirir aquellos que eran grandes nobles, grandes reyes, gente rica. Y evidentemente esto pues haría que esta mujer tuviera posesiones y dinero. De hecho, vemos como al final de nuestro texto de hoy, ella se llevó al equipo misionero para que se hospedara en su casa. Y de hecho, que no lo veremos más adelante, la primera iglesia en Filipo empezó a reunirse muy probablemente en su casa. Ahora, lo que realmente Lucas quiere destacar de esta mujer es que era una mujer, dice, que adoraba a Dios. Dice, esta mujer, llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios. ¿Cuántas veces ya no nos hemos encontrado con esta expresión anteriormente, verdad? En los estudios de los otros ejemplos. Miren, si bien vemos que allí se habían reunido un grupo de mujeres, en aquel lugar de oración, fuera de la ciudad, cerca del río, es muy probable, por lo menos es lo que vemos a la luz de lo que nos dice Lucas, que quien verdaderamente anhelaba adorar a Dios en cada uno de esos encuentros fuera Lidia. Probablemente cuando salían a aquel lugar a orar y a leer la palabra, el corazón que ardía por adorar a Dios era el de Lidia, aunque evidentemente el Dios que ella adoraba probablemente fuera el Dios de los judíos, pero aún no había tenido el encuentro y la revelación para entender a ese Dios Salvador. Y allí estaba ella, dice, escuchando atenta lo que Pablo les estaba hablando. Esto yo creo que lo debería de hacer también reflexionar a nosotros y movernos a un examen. Y es a ver realmente qué hay en nuestros corazones cuando venimos a la iglesia o cuando participamos en cada culto. Realmente qué es lo que hay en mi corazón cuando estoy buscando de Dios en la iglesia y en cada culto. Y aunque esto es una reflexión para todos, a mí particularmente me gustaría dirigírsela a aquellos que nos visitan desde hace tanto tiempo, aquellos que escuchan día tras día el mensaje del Evangelio de Dios por medio de sus siervos. ¿Realmente están buscando adorar a Dios? ¿Realmente lo estamos haciendo? Y si tú realmente estás buscando de Dios, entonces, ¿qué puede pasar? Pues mire, como ya vimos con el eunuco, como vimos también con Cornelio, y como estamos viendo ahora con Lidia, su temor, su anhelo de escuchar y de conocer, y su búsqueda sincera de Dios, fue recompensado con el encuentro. Dice el versículo 14, en la segunda parte, que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Recordamos una vez más algo importante que hemos estado diciendo constantemente en ejemplos anteriores. No nos olvidemos de que aunque aquí vemos a una mujer que estaba adorando a Dios y que evidentemente buscaba adorar a Dios, quien realmente la buscó primero a ella fue Dios. Dios a través de su Santo Espíritu fue el que obró el plan, el que fue trazando el camino. Fue Dios a través de su Espíritu Santo quien fue preparando el corazón de Lidia para que buscara de Dios, y entonces Dios respondió a esa búsqueda. Por eso una y otra vez decimos, desde el púlpito, busquen a Dios. Porque saben una cosa, esto no anula, no nos olvidemos nunca que no anula nuestra responsabilidad. No anula nuestra responsabilidad delante de Dios y la respuesta a la palabra que Dios trae cada día a nuestra vida. ¿Están tus oídos prestando atención y realmente están escuchando el mensaje del Evangelio?
Dios estaba llamando a aquella mujer y el Señor dice, abrió su corazón. Y Dios sigue haciéndolo hoy por medio de aquellos hombres que predicaban la palabra. En este caso Él lo estaba haciendo a través de Pablo. Y sobre todo de lo que Pablo decía, porque fíjense, dice que abrió el corazón de ella para que estuviera atenta ¿a qué? A lo que Pablo decía. ¿Y qué es lo que decía Pablo? El Evangelio, efectivamente. Pablo le estaba compartiendo el Evangelio. Era lo que les estaba diciendo. Ese Evangelio, esas buenas noticias que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. No sabemos el tiempo que estuvieron hablando, pero es efectivamente cierto que tuvo que plasmar y decir en aquellas palabras cuál era la condición del corazón de Lidia realmente. Aunque ella buscara adorar a Dios o pensaba que adoraba a Dios sinceramente, pero le fueron abiertos sus ojos a la verdad de la necesidad de Cristo en su vida como Señor y Salvador. Tuvo que ver su pecado, tuvo que ver la condición real de su vida, y ese es el Evangelio expuesto por el apóstol. Eso era lo que él decía, y hacia eso que él decía, el Señor abrió el corazón de Lidia, para que estuviera atenta, es decir, para que realmente ella examinara y comprobara la palabra de Dios en su vida. Ella entendió que Jesucristo había sido enviado por Dios al mundo para salvarnos y reconciliarnos con Él, y poder estar el resto de nuestra existencia con Él. Pablo estaba empezándole a traer el auxilio de su vida. Y ella se sujetó fuertemente a él. Es como cuando nos tiran un salvavidas, ¿verdad?, en medio del mar. Ella se agarró fuertemente a él. Aquel grito de ayuda estaba teniendo su respuesta por parte de Dios. Y Dios había permitido que el Evangelio llegara hasta aquel lugar. ¿Cuál fue el resultado en la vida de Lidia? Terminamos con el último versículo. Dice, y cuando fue bautizada, ¿y quién más? Su familia. Nos rogó diciendo, si habéis jurado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y gozad. Y nos obligó a quedar. Para Lidia, pero también para su familia, fue la salvación. Ellos recibieron la fe en el Evangelio que se les estaba predicando y que Dios usó con poder para salvar. Y desde aquel mismo instante, desde aquel mismo momento, su vida y la de su familia adquirieron el pleno sentido de su existencia. Realmente entendieron por qué habían sido creadas. Miren, por la reacción inmediata de aquella mujer, y no solo de ella, sino también de todo su hogar, vemos que realmente fue así, porque ellos obedecieron la palabra, ellos dieron público testimonio con su bautismo, y practicaron el amor cristiano y la hospitalidad, que son evidencias de un alma cambiada y transformada por el Señor. Así que vemos que verdaderamente, una vez más, el poderoso mensaje de Dios obró con su evangelio. Y aquella mujer y aquella familia fueron salvas. Termino con un pequeño añadido. Y permítanme que lo exprese así. Pero a lo largo del texto ha habido un fragante aroma que ha estado acompañándonos durante todo este texto. ¿Y saben cuál ha sido? Ver nuevamente la soberanía de Dios en la salvación. Probablemente sea este uno de los episodios donde más claramente podemos ver que la salvación de inicio a fin, en todos los elementos y con todos los protagonistas que aparecen y son usados, es única y exclusivamente fruto de la providencia, de la soberanía y del poder de Dios. No nos olvidemos, Dios cambió los planes de Pablo. Dios incluso cambió aquellos planes de ir a predicar a un lugar porque tenía que llevarnos a otro. Él sabía qué corazones eran necesarios en aquel momento y alcanzar con la palabra.
Él obró a través de Pablo la salvación en aquella mujer a la cual Dios abrió el corazón, Lidia, y del resto de su familia. Ese es el agradable aroma de la soberanía de Dios que hemos respirado en todo este texto. Y saben, lo mejor que podemos hacer es confiar en la soberanía de Dios y servirle con absoluta obediencia. Confiar en la soberanía de Dios y servirle con absoluta obediencia. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Y que todos y cada uno de los que estamos aquí hoy, o de aquellos que puedan recibir la palabra que hemos predicado en este día, sean por el poder de Dios confirmados en su fe o transformados por ella. Y disfrutemos de la esperanza y el gozo de nuestra salvación y de nuestra existencia eterna, la cual está reservada para que un día estemos en la gloria de nuestro Rey y Señor, adorándole a Él por toda la eternidad. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias por abrirnos, Señor, nuestros ojos a la luz de tu verdad, Señor, y traer esta esperanza cierta a nuestra vida. Tú sigues obrando en poder, en soberanía, Señor, y sigues haciéndolo en la vida de las personas, Padre. Danos fe para confiar en ese poder, en tu palabra, y que no nos quedemos callados, Señor. Padre, gracias, porque sabemos que nuestras vidas fueron atraídas por ti, Señor. Y hoy entendemos y comprendemos realmente por qué tú nos creaste, Señor. Para que pudiéramos recibir esta revelación, para poner fe en nuestros corazones en ella, Señor. Aceptar a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador nuestro. Y ser parte de tu familia celestial por toda la eternidad. Existimos, Señor, y entendemos ahora la razón de nuestra existencia, porque tú la has completado, porque tú nos la has dado, Señor. Gracias. Que así seamos usados por ti para llevar el Evangelio, Dios mío, y proveer de este mensaje de salvación para cuantos tú sabes, Señor, aún han de recibirte como Señor y Salvador. Te lo rogamos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.